Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Archivos vinculados con derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En esta videoconferencia se abordarán temas como el protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, derechos humanos y derecho internacional humanitario y su incidencia en la jurisprudencia colombiana. En Colombia, los archivos vinculados con derechos humanos y el derecho internacional humanitario constituyen un patrimonio documental cuya preservación y acceso son esenciales para la sociedad colombiana, tanto desde el punto de vista jurídico como histórico y social, ya que ayudan a la preservación de la memoria histórica. Pueden constituirse en una prueba documental, aportar para la reconstrucción de los hechos, identificar patrones de violencia y comprender el contexto en el que se desarrollan. En sí, estos archivos se convierten en una herramienta para garantizar el derecho a la verdad y justicia, tanto de las víctimas como de la sociedad en su conjunto. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor César Osorio Sánchez, subdirector de Política y Normatividad Archivística del Archivo General de la Nación. El doctor Osorio es abogado y magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, PhD en Historia Comparada, Política y Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador y educador en proyectos académicos y comunitarios sobre memoria histórica, archivos y derechos humanos. Ha sido asesor de instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica y de la Cooperación Alemana, GIZ, docente del curso Archivos, Derechos Humanos y Diversidad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor Osorio, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan en esta conversación, en esta sesión de trabajo. Nuevamente nos permitimos felicitar la iniciativa de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, del Consejo Superior de la Judicatura, para llevar a cabo estas acciones compartidas con el Archivo General de la Nación alrededor del propósito común de evidenciar los diversos marcos normativos, jurídicos y las diversas herramientas orientadas a la garantía de los derechos y puntualmente a la protección y acceso a los archivos como garantes. Para nosotros, como Archivo General de la Nación, es vital este tipo de labores, este tipo de espacios, en el propósito misional de difundir, de proyectar, de dar a conocer a nivel tanto de las entidades públicas como de la sociedad, los lineamientos de política y en este caso, pues los marcos que nos sirven para la protección, el acceso y divulgación de los archivos referentes a los derechos humanos. Hemos titulado esta conversación Archivos y Derechos Humanos, Principios y Referentes, porque el objetivo central es que podamos tener o reconstruir un mapa de cuáles son justamente los principales principios y referentes rectores de la gestión de archivos que evidencian, que se refieren a graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y experiencias de memoria, en el marco del conflicto armado colombiano. Para ello, lo primero que debemos decir es que esta preocupación por la relación entre archivos y derechos humanos no es nueva. Si hay una característica, si hay un aspecto que ilumina y que marca esta relación entre archivos y derechos humanos, es justamente la permanente relación que ha habido en torno a los sistemas nacionales de archivos y las normas archivísticas con eventos de violencia. Para decirlo en otros términos, el desarrollo de múltiples fenómenos como los regímenes represivos en distintas partes del mundo
regímenes dictatoriales o conflictos armados han puesto sobre la mesa la necesidad de construir políticas especiales en materia de archivos para preservar justamente los valores de los archivos como no solamente como evidencia o como prueba, sino también como testimonio histórico de todos estos eventos. Lo primero que debemos decir en este caso es que si hay algún aspecto que evidencia o caracteriza el campo de los derechos humanos es el desarrollo de unos tratados internacionales, unas instituciones globales a escala internacional, valga la redundancia, en los que de más o menos desde mediados de los años 60 hasta nuestros días se han ido normalizando progresivamente modelos de lo que llamamos justicia de transición, es decir, diversos tipos de mecanismos a partir de los cuales las sociedades aspiran superar los efectos de las violencias, como lo hemos señalado, causadas por regímenes represivos o conflictos armados internos. Y en ese orden de ideas, hay que decir que justo en los periodos represivos, en los periodos de violencia, eh, hay una activa movilización del uso de los discursos, del discurso de los derechos, que se ve reflejado, por ejemplo, en la construcción de informes en materia de derechos humanos. Voy a poner un ejemplo. En el caso de América Latina, recordemos que en los años 70, una buena parte de los países del continente estaba bajo conflictos armados o bajo regímenes dictatoriales, particularmente pensemos en la experiencia del Cono Sur. Países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, vivieron regímenes represivos y en ese contexto, una manera en la que la sociedad reaccionó frente a esas expresiones de violencia y de excepcionalidad política fue la construcción de informes, ¿cierto? La construcción de informes para hacer visibles esas realidades. Y en la medida en que se iban documentando esas prácticas de violencia, podemos observar entonces la importancia que revisten los archivos y testimonios. Por ejemplo, tales informes sobre graves violaciones a los derechos humanos no hubiesen sido posibles sin la recuperación de testimonios de sobrevivientes, personas que estaban dispuestas a contar en muchas ocasiones los vejámenes que vivieron en carne propia o que pudieron testificar. Lo segundo es que una estrategia muy activa para dar cuenta de los fenómenos de violencia era la obtención de copias de expedientes judiciales. Muchas personas que fueron llevadas a las cárceles o a los centros o a centros de retención legales y ilegales acudían a las instancias judiciales buscando copias de sus expedientes para evidenciar justamente tales situaciones de reclusión, por ejemplo. Otro que pasó, otra estrategia que se desarrolló en estos contextos, fue la recopilación de testimonios de funcionarios públicos, personas que desde la administración pública estaban dispuestas a comentar, a contar qué había pasado. Y también otra estrategia fue la recuperación de cartas personales, de bocetos, de borradores, personas que de pronto estaban viviendo, digamos, situaciones muy complejas de estos fenómenos de violencia, eh, eran acompañadas por instituciones eclesiales o por organizaciones de sociedad civil. Entonces, en el acompañamiento casi que psicosocial, también se recuperaban cartas personales y demás. Y otra estrategia que se notó mucho en esta época fue la producción y recopilación de documentos impresos para la denuncia o reportajes periodísticos que ponían sobre el tapete esos fenómenos de violencia. Lo que queremos connotar en este caso es que en esa época, en la década de los 70, en la década de los 80, se dio un intenso, lo que llamamos o lo que se denomina un activismo transnacional en redes de derechos humanos, en redes de exiliados, que comenzaron a documentar todos esos eventos y para documentar esos eventos entonces comenzaron a conformar archivos, es decir, a recopilar, a copiar documentos y testimonios que sirvieran como evidencia de tales eventos. Y eso, digamos, está ampliamente documentado. Pero adicionalmente, debemos decir que vamos a notar que en un momento de la historia comienzan a surgir algunas instituciones especiales. Eso es, digamos, si se quiere, desde el punto de vista de la sociedad civil. Pero toda esa acción internacional alrededor de los derechos humanos tiene como consecuencia, ya lo vamos a ver más adelante, el surgimiento de unos modelos institucionales orientados a
justamente la investigación y el esclarecimiento de tales eventos. Pensemos nosotros que más o menos desde los años 80 comienzan a darse en el mundo de manera generalizada, pues, instituciones como las comisiones de esclarecimiento de la verdad. También vamos a encontrar que en esta época surgen tribunales especiales de investigación sobre conflictos, eso sobre todo en los 90 lo vamos a observar, sobre lo que pasó en Ruanda, lo que pasa en Yugoslavia, que surgen tribunales especiales. Entonces lo que encontramos es que obviamente para que estos tribunales o para que las mismas comisiones de esclarecimiento de la verdad pudieran cumplir con su mandato, pues tenían que acudir a archivos, o sea, al documento, a los testimonios como evidencia de tales fenómenos de violencia. Entonces lo que ha ocurrido y esto es lo que quiero ilustrar con esta diapositiva, es que con el desarrollo del discurso internacional de los derechos humanos a escala internacional, se han ido configurando 5 pilares de las políticas de transición. Los 5 pilares son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y la lucha contra la impunidad, el acceso integral a las reparaciones, las garantías de no repetición y las políticas de memoria. Cuando nos referimos al derecho a la verdad, hablamos de los derechos, del derecho de las sociedades a conocer qué pasó durante esos periodos de excepcionalidad política, cuáles fueron las causas, los actores, los impactos que generaron las violencias y al mismo tiempo eh, el derecho a la verdad está asociado al derecho a saber de las víctimas, el derecho que le asiste a las víctimas a saber qué pasó con sus allegados, cuál ha sido su paradero. Y eso trae un deber correlativo, que eso lo vamos a encontrar sobre todo y lo vamos a mirar más adelante, en los principios internacionales actualizados de lucha contra la impunidad, que es un conjunto de principios emitido en el año 1998 y posteriormente ajustado y actualizado en 2005, que indica que frente al derecho a la verdad hay una obligación correlativa por parte de los estados y esa obligación correlativa se le llama el deber de recordar. Y el deber de recordar implica la preservación de los documentos que se refieren a tales periodos de violencia. Eso es una norma internacional que ya vamos a mirar más adelante. Otro de los pilares es el derecho a la justicia y la lucha contra la impunidad. En sociedades que han vivido prolongados fenómenos de violencia sistemática y masiva, a los estados les asiste el deber de investigar y de sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. Y todo ello supone, por supuesto, la generación de mecanismos de investigación, como ya se ha señalado, y de juzgamiento, y eso implica también la producción documental, recaudar archivos y producir archivos en esa materia. Otro de los pilares es el acceso integral a las reparaciones, entendidas integralmente. Recordemos que también, de acuerdo con el conjunto de principios actualizados de lucha contra la impunidad, las medidas a las reparaciones contemplan medidas de indemnización, medidas de restitución de derechos, medidas de satisfacción, que son aquellas destinadas a la restitución de la dignidad pública de las víctimas, a tratar de desvirtuar las estigmatizaciones y las medidas de rehabilitación, que son aquellas directamente relacionadas con la gestión de los impactos y de los efectos de las violencias. Pues bien, aquí el papel de los documentos es muy importante, el papel de los archivos es muy importante porque justamente son los documentos los que permiten, junto con los testimonios, valorar cuáles son los daños, cuáles son los impactos y de qué manera pueden construirse políticas pertinentes para responder a tales daños. Y tenemos otros 2 pilares que son las garantías de no repetición y las políticas de memoria. Las garantías de no repetición están asociadas a todas las medidas relativas a la recuperación de la confianza institucional, que es la que se quebranta frente a periodos de violencia o frente a regímenes represivos. Son los archivos los que permiten, por ejemplo, identificar si al interior del propio Estado ha habido factores o actores facilitadores de la violencia y por eso se habla dentro de las garantías de no repetición, las políticas de recuperación de la confianza institucional, la depuración de las instituciones, en tanto de las normas y de los factores generadores de violencia, y también se habla de las políticas de memoria como un pilar de las transiciones, entendidas como el conjunto de políticas culturales y educativas
que se trazan como propósito transformar el ambiente cultural de las violencias. Estas políticas de memoria apuntan a la recordación, a la discusión pública acerca de lo que pasó por medio de investigaciones, de museos, de políticas de lugares de memoria. Entonces aquí también los archivos son esenciales porque el archivo es el soporte de esa experiencia. Entonces las cartas personales, las fotografías, los informes públicos, los documentos de archivo se vuelven no solamente el soporte de acciones judiciales, sino también el soporte de acciones y políticas culturales en muchos contextos. Estos son pilares que se han ido decantando progresivamente a nivel internacional. Vamos a ver algunas normas más adelante, que es muy importante que las tengamos presentes en nuestro contexto, porque recordemos que por vía del bloque de constitucionalidad, todos estos referentes que son producto de las interpretaciones de los órganos del sistema internacional o del sistema universal de protección de derechos humanos hacen parte del ordenamiento jurídico y ofrecen lineamientos interpretativos alrededor de cómo deben interpretarse tanto las políticas frente a las víctimas como las políticas en materia de archivo propiamente, que ahora vamos a mirar. Bueno, como ya lo hemos señalado, el caso es que las políticas del derecho a las políticas o el pilar del derecho a la verdad apunta al esclarecimiento histórico, a saber qué pasó, a que se busquen las personas dadas por desaparecidas y eso implica la preservación de los archivos. En el caso del derecho a la justicia y la lucha contra la impunidad, los archivos son herramientas, instrumentos para la identificación de eventos, de actores perpetradores, de impactos. Es decir, y las propias instituciones de justicia podemos encontrar, ustedes lo saben, por su cercanía, por su proximidad, por su inmersión en este campo, que el propio ámbito de la justicia es un ámbito de disputas narrativas, interpretativas, y están soportadas todas ellas en documentación, en archivos. Para el tema del acceso integral a las reparaciones, como ya lo hemos señalado, los archivos son relevantes para la determinación de los daños, de los impactos sociales, ambientales, psicosociales y políticos, y en el caso de las garantías de no repetición, para identificar estos factores normativos, burocráticos, sociales y demás que facilitaron la violencia. En el caso de las políticas de memoria, hay algo claro, y es que si los archivos o los documentos desaparecen, si los documentos y los archivos y los sistemas de información no son preservados, es más fácil que se diga que no ha pasado nada, es más fácil que se minimice el efecto de la violencia y por ende a nivel internacional se indica que las políticas de memoria tienen como propósito fundamental la prevención del negacionismo y del revisionismo histórico. Esos son como dos pilares en ese caso de las políticas de memoria. Pero bueno, ¿qué referentes tenemos nosotros a nivel internacional que se hayan ocupado de esta relación entre archivos y derechos humanos? Recordemos que en la primera sesión de trabajo que tuvimos, que fue sobre los lineamientos de política pública, recordábamos que las primeras disposiciones en materia de archivos a nivel internacional surgen justamente en el marco de conflictos armados o refiriéndose a los bienes de interés cultural en el marco de conflictos armados. Eso ya nos da un punto de partida y es que desde la década de los 50, desde la Convención para la Protección de Bienes Culturales en casos de conflicto armado, ya se valora a los archivos como instrumentos y como agentes centrales en el plano del patrimonio cultural. Es decir, en los archivos como instrumentos y llaves para la construcción de la memoria colectiva. Para decirlo en otras palabras, es la posibilidad de una sociedad de consultar los documentos y de consultar la información, lo que le permite reconstruir su propia historia, saber cuál ha sido el recorrido histórico, conocer cuáles son los principales eventos, lugares, personas en las historias nacionales, regionales, comunitarias. Y en ese sentido, son aspectos vitales en la identidad de los pueblos. Y recordemos también que otros instrumentos, como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Material del año 2023, o la recomendación relativa a la preservación del patrimonio documental, comprendido el patrimonio digital y el acceso al mismo, nos indican
que los estados, justo por ese valor patrimonial, por ese valor histórico, es muy importante que establezcan las medidas pertinentes para conjurar aquellos riesgos sociopolíticos, ambientales, que caracterizan o impactan en los archivos. Algo que es innegable es que en las sociedades que han vivido prolongados periodos de violencia, los archivos también son de alguna manera víctimas. ¿En qué sentido? En que están expuestos a riesgos sociopolíticos, es decir, a los intentos de destrucción, de sustracción, de alteración, pero en otros casos a unos riesgos que son ambientales o de infraestructura. Las precariedades de muchas instituciones para la preservación de estos archivos. Y cuando se trata de archivos comunitarios o archivos de sociedad civil, pues estas condiciones de precariedad se hacen más notorias. Pero entonces lo que queremos significar es que ya tenemos un conjunto de normas del orden internacional que progresivamente van indicando o a las entidades estatales que cuando se trata de tomar medidas relativas a los archivos es importante conservar no solo su valor probatorio, sino su valor histórico. Y por eso es tan importante la preservación como el acceso. Recordemos algo, aquí nosotros tenemos un conjunto de principios que a mí me parece vital que lo consultemos, que lo estudiemos, y es los principios básicos sobre el papel de los archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos. Este es un documento que fue emitido por el Consejo Internacional de Archivos en el año 2016 y fue acogido por la UNESCO. Es un referente bien relevante. ¿Qué nos dice este conjunto de principios? Que la toma de decisiones, es decir, en materia de archivos, los ejercicios de planeación, la definición de los programas de gestión documental, la definición de los tiempos de retención, de conservación de la documentación, implican hacernos una pregunta o dos preguntas. Uno, ¿cuál es el valor que tienen los archivos hoy, en la actualidad, para la garantía de los derechos? Y la segunda es, en el futuro, ¿qué importancia pueden tener estos archivos para conocer estas realidades, en este caso de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario? Esas preguntas son clave, nos dicen los principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos para la toma de decisiones, para la definición de los mecanismos de descripción, de organización y la propia disposición final de los documentos. Incluso ese conjunto de principios nos indica que los estados, por distintos medios, pueden ocuparse no solamente de los archivos públicos, sino de los archivos comunitarios, pensando programas de formación, programas de fortalecimiento de capacidades técnicas, para que no se pierdan, para que la sociedad no pierda, mejor, este patrimonio documental que no está necesariamente en cabeza del Estado. Y de manera más directa, algunos referentes que se han ocupado de esta relación entre archivos en las sociedades en transición o en las sociedades que han vivido periodos de violencia y están en la búsqueda del restablecimiento del Estado de Derecho. Son, por ejemplo, el conjunto, como ya lo hemos señalado, de principios actualizados de lucha contra la impunidad, los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, conocidos como herramientas para el Estado de Derecho, los informes de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad, a la justicia, a las garantías de no repetición, los informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el conjunto de principios sobre políticas públicas de la memoria en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos dicen estas normas internacionales que de manera más clara se refieren a cómo deben ser tratados los archivos en las sociedades en transición? Lo primero que se nos dice a los estados es, los estados tienen la obligación primera de establecer políticas especiales para proteger el acceso a los archivos, para proteger los archivos y para garantizar su máxima divulgación, sobre todo cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Y dicen que dentro de esa máxima divulgación, las víctimas merecen un tratamiento preferencial. Entonces, esto significa que los estados tienen que adoptar las medidas para evitar la destrucción, la sustracción o la manipulación del patrimonio documental. Eso por una parte. El otro asunto o el otro conjunto de medidas es las medidas de activación jurídica, es decir, que los estados pueden establecer
mecanismos de divulgación proactiva de tales documentos. Y se indica que para las sociedades que quieren el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, se vuelve decisivo por lo menos 3 estrategias o 4 estrategias. Identificar y localizar cuáles son esos archivos de especial interés. Es decir, le dice a los estados, se pueden generar registros, se pueden generar censos para establecer cuáles son los fondos documentales o los acervos que son de especial relevancia para el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos. Se dice que es muy importante que los estados cuenten con instituciones archivísticas o procedimientos que permitan valorar los riesgos reales y potenciales que recaen sobre tales archivos. Se indica también que podrían implementarse medidas cautelares y de protección especial para archivos en riesgo, cuando ello es una posibilidad, pues, eventual, o cuando es una eventualidad, cuando es muy evidente y se requiere una protección de primerísima mano, pues los estados estarían en posibilidad de implementar medidas como aquellas dirigidas a la protección excepcional o medidas cautelares en este caso. Y también se le dice a los estados que es importante que implementen acciones de asistencia o innovación tecnológica que permitan que los archivos estén disponibles, sean preservados en el largo plazo, perduren y puedan ser conocidos. Entonces, fijémonos con todas estas normas cómo esta relación entre archivos y derechos humanos no es casual. O sea, estamos hablando de una relación que va desde las primeras normas del año 1954 hasta hoy. Lo que ha venido ocurriendo es que se ha venido incrementando y progresivamente se han ido reconociendo también, valga la redundancia, nuevas dimensiones o nuevos aspectos que deben ser regulados. Por ejemplo, el de los enfoques diferenciales en las víctimas, ¿no? No es lo mismo hablar de las víctimas en general a decirle a los estados, oiga, es que como institucionalidad hay que pensar mecanismos especiales para que distintos tipos de víctimas, campesinos, indígenas, afrodescendientes, personas en condición de discapacidad, los sujetos de especial protección constitucional puedan acceder a la información y a los archivos. Y también a nivel internacional se han venido produciendo documentos muy valiosos como los principios Swan. Swan es una ciudad de Sudáfrica. Y por allá en el año 2013, un conjunto de organizaciones de sociedad civil de todo el mundo, digamos, expertas en los temas de acceso a la información, llegan a la conclusión de que es necesario un conjunto de principios que ponderen, que armonicen el imperativo de los estados de garantizar la seguridad y el acceso a la información. Y se dice, no debe verse de manera contradictoria la seguridad y la garantía de derechos. Justamente la seguridad tiene sentido para garantizar los derechos. Pero en ese caso, en esa relación que a veces es tan compleja, se dice que hay una información que es de especial relevancia y es que aquella información relativa a graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, pues hay que valorarla como una información sujeta a una alta presunción de divulgación, ¿sí? Que por vía de rendición de cuentas progresivamente debe irse dando a conocer ante la sociedad. Y se dice también este conjunto de principios que lo ideal es que los estados progresivamente también vayan implementando medidas destinadas a la protección y preservación de todos los documentos que contengan informaciones relevantes para el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos. Esto se refuerza, digamos, todas estas declaraciones ya habían venido, insisto, siendo formalizadas, adoptadas por diversos instrumentos del sistema universal. Y yo traigo a colación aquí la misma definición de justicia de transición, porque la definición de justicia de transición que implementa el Sistema Universal de Naciones Unidas nos remite a que en las sociedades que buscan superar lo que llaman acá abusos a gran escala, pueden dotarse de instituciones judiciales o extrajudiciales para esclarecer el pasado, para establecer reformas políticas, institucionales para la búsqueda de la verdad, para resarcir a las víctimas. Entonces pensemos que no solamente las sociedades registran lo que pasa, sino que el Estado también se vuelve un documentador, un lugar de conocimiento de la propia sociedad, y ese conocimiento está reflejado en los archivos, que en este caso reciben y producen los mecanismos de transición.
Pensemos nosotros en lo siguiente. Centrémonos un poquito en el conjunto de principios internacionales de lucha contra la impunidad, que como le planteé hace un momento, fueron expedidos en el año 1998 en un primer informe construido por el jurista francés Louis Joannet, que posteriormente fueron actualizados en 2005. Y ahí ya se hablan de unas medidas muy particulares, como la necesidad de preservar las pruebas relativas a las graves violaciones a los derechos humanos y dar acceso, establecer medidas especiales de preservación y consulta, establecer medidas, como ya lo hemos señalado, para impedir la sustracción. Pero en todo esto hay dos aspectos que quiero resaltar que de pronto no hemos dicho hasta este momento. Y es que en este conjunto de principios actualizados, además de que se recuerda que las entidades públicas deben facilitar el acceso y la consulta a las víctimas y a sus familiares, indica que las formalidades para la consulta no pueden constituirse en mecanismos de jure o de facto que conduzcan a la censura. Es decir, que hay que generar mecanismos que no obstaculicen la finalidad última, que es el conocimiento y el acceso al archivo o a la información. E inclusive se resalta que la finalidad de los procedimientos debe ser fundamentalmente salvaguardar la integridad de las víctimas y de las personas frente a las cuales hay información sensible, pero que la finalidad es el acceso, es el conocimiento público de esta información. Y también se dice que las personas que figuran en tales archivos, perdón, que todas las personas tienen derecho a saber si figuran en los archivos estatales y a impugnar cuando sea legítimo la manera como están registrados en tales archivos. Bueno, eso es como una suerte de síntesis. ¿Por qué es importante este conjunto de principios actualizados de lucha contra la impunidad? Porque ahí se construye una primera definición sobre cómo deben entenderse los archivos en materia de derechos humanos. Y se dice, bueno, para todos estos propósitos y en los contextos de implementación de justicia transicionales, de justicia transición, los archivos pueden ser comprendidos como aquellas colecciones documentales que integran documentos relativos a violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Y algunas de sus fuentes son, por ejemplo, los organismos gubernamentales, en especial los que hayan desempeñado una función importante en relación con las graves violaciones a los derechos humanos, los organismos locales, como las comisarías de policía, dice acá, el instrumento internacional, que hayan participado eventualmente en estos eventos, o los organismos estatales y del Poder Judicial que protegen los derechos humanos y también los materiales que recauden las comisiones de la verdad. ¿Por qué es importante esta definición? Porque podríamos hacer una interpretación amplia, analógica, para decir que estos archivos pueden estar, por ejemplo, en los organismos gubernamentales no solo que siguen las graves violaciones a los derechos humanos, sino que reciben denuncias, que construyen informes de orden público, organismos que tienen relaciones de cooperación con otros países en estas materias. Entonces, hay un amplio espectro de instituciones que son productoras y que recopilan este tipo de archivos. Los organismos locales que de primera mano conocen las realidades de la violencia. Y hay un lugar muy importante que me parece que vale la pena subrayar con ocasión de esta presentación, y es el lugar que ocupan los organismos judiciales. ¿Por qué? Porque los organismos judiciales reciben las denuncias, pero también en muchas ocasiones, vía instituciones como las fiscalías y demás, son los que promueven la investigación, promueven el conocimiento, el esclarecimiento o la indagación acerca de estos eventos. Entonces, fijémonos que la producción de archivos referentes a los derechos humanos es amplísima, ¿no? Casi que una tarea por parte de cada estado es hacer el mapa, la identificación y localización de esas agrupaciones documentales que son relevantes para el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos. Y frente a todo eso, por allá hace justamente 10 años, en el año 2015, el informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Verdad dice, oiga, considerando la importancia de estos archivos, además de su valor como pruebas para las medidas judiciales, para las medidas de reparación, hay que tener en cuenta
el valor que tienen los archivos como recursos pedagógicos. No es lo mismo enseñar la historia de un pueblo por medio de documentación secundaria a que sea el análisis documental mediado por la educación lo que conduzca a un conocimiento de lo que pasó. Es muy importante esta recomendación porque señala, por ejemplo, que los estados pueden dotarse de sistemas de investigaciones que contribuyan o que fomenten la consulta a los archivos, justamente para evitar las narrativas que inducen la credulidad o con la cual se posicionan ciertos discursos de carácter ideológico. Lo que indica es que es muy importante fomentar en la ciudadanía una curiosidad histórica, y con la curiosidad histórica el llamado a que consulten los archivos, a que los indaguen, a que los valoren como fuentes de información importantísimas, claves, necesarias para conocer cómo ha sido el pasado. Y también se indica bueno, que es muy importante, digamos, en nuestros contextos transicionales, que los archivos cuenten con las mejores condiciones de preservación. Es decir, pensar en que los registros sean duraderos, pensar las políticas de archivo en el largo plazo, no solo en el valor actual, no solo en el valor presente, sino va a ser la pregunta de, bueno, estos documentos, ¿qué valores pueden tener en 10 años, en 20 años, en 15 años, en 50 años? ¿Qué pueden encontrar las sociedades en esta documentación? Esa puede ser la base también para la toma de decisiones en materia de política archivística. Claro, los retos que hay en esta materia son enormes, porque el mismo informe de la Relatoría Especial sobre Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición indica que, por ejemplo, en muchas instituciones y estados persiste una cultura del secretismo, una preocupación alta por la divulgación de la información, al punto de que se termina negando en muchas ocasiones información que es pública. Y por eso uno de los principios internacionales que ustedes van a encontrar en todas estas normas que hemos señalado es que en materia de acceso a la información, los límites deben ser legales o constitucionales. O para decirlo en otros términos, los funcionarios o los agentes estatales deben respetar el principio de legalidad en esa materia. No nos podemos inventar las reservas, sino que las reservas deben estar contenidas en la ley o en las leyes o en la Constitución. Primer elemento. El otro aspecto es que otro aspecto por superar es el de los rezagos tecnológicos. Si en realidad se busca que los pueblos, que las sociedades puedan tener acceso a la documentación y a la información, casi que un reto primario, privilegiado, es la implementación de sistemas de información que posibiliten que estos archivos sean preservados en el largo plazo y que en la medida en que se preserven también contribuyan al acceso. Para decirlo en otras palabras, que se implementen soluciones tecnológicas que resuelvan el problema de la preservación y que al mismo tiempo permitan democratizar y ampliar el acceso a la información. Y también se dice, digamos, a nivel internacional que, como ya lo hemos señalado, la toma de decisiones técnicas debe preguntarse sobre las posibles activaciones, las activaciones futuras de los archivos en materia de derechos humanos. Bueno, bien, en este aspecto vale la pena indicar que la recomendación que se le da a los estados es que la planeación de las instituciones transicionales puede ser una oportunidad para que los propios estados actualicen sus procedimientos y que se piensen, por ejemplo, repositorios seguros, que se piensen mecanismos de cooperación internacional para la transferencia de tecnología y transferencia de conocimiento, pensando en justo lo que hemos dicho, la máxima divulgación y la preservación. También recordemos que en este caso, cuando surgen mecanismos especializados en la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos o las infracciones al derecho internacional humanitario, surge el desafío de que se definan regímenes de acceso diferenciado, que las reglas de acceso a la información permitan darle la más amplia difusión a los archivos referentes a las graves violaciones a los derechos humanos, pero por supuesto estableciendo cuáles son las necesidades de la sociedad en general, cuáles son las necesidades de los organismos de investigación y de carácter humanitario,
y de las víctimas y sus representantes. Bien, en Colombia, todas esas normas dialogan con la normativa específica en materia de archivos. Recordemos que, por ejemplo, en la ley 594 en materia de archivos, nos indica que las disposiciones en materia de archivos deben entenderse a la luz de los tratados internacionales que suscribe el Estado colombiano y distintos instrumentos como la ley 1621, ley de inteligencia y contrainteligencia, sus decretos reglamentarios, la ley del derecho de petición, la ley 1755 del año 2015, la ley 1582 sobre datos personales, la ley 1712 sobre acceso a la información pública, de alguna manera confirman estos principios que ya hemos señalado, en particular el del acceso preferente a la información referente a las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Hay algo, a propósito del conjunto de principios sobre el papel de los archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos del año 2016 del Consejo Internacional de Archivos, quiero traer a colación, porque yo sé que aquí hay personas vinculadas al área de gestión documental, quiero traer a colación unos principios que a mi modo de ver nos parecen relevantes. ¿Por qué? Porque estos marcan la responsabilidad de quien directamente o de quienes directamente se están relacionando con los documentos. Y aquí se nos dice, por ejemplo, frente a los temas de selección y conservación, que deben adoptarse medidas para evitar la destrucción de los documentos, para garantizar su conservación efectiva. ¿Sí? Ese es el aspecto clave en materia de selección y preservación. Y en materia de acceso, mira lo que se nos indica, que la forma como se describe los documentos debe facilitar el acceso a la ciudadanía y en particular a las víctimas, que los lineamientos y prácticas institucionales deben facilitar el acceso en condiciones de no discriminación y que deben implementarse protocolos que faciliten el tratamiento de datos personales. De igual forma se indica que los poderes públicos pueden ofrecer canales de denuncia no solamente de las violaciones a los derechos humanos, sino sobre los archivos. Y que es vital en este caso el respeto al derecho a las comunidades de conocer sus propias historias, cómo ellos están registrados en los archivos. Y este conjunto de principios también refuerza esta matriz conceptual que nos indica que los archivos no son solamente, o además de su carácter probatorio, cuentan con un carácter histórico y cultural. Eso ya ha tenido algunas repercusiones. Pensemos nosotros que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en varias de sus sentencias, varias de las sentencias de la Corte, ha dicho, por ejemplo, que el derecho a la verdad implica el acceso a los archivos, que debe protegerse de manera especial el derecho de las víctimas a acceder a tales archivos y que los estados podrán adoptar medidas como la realización de inventarios, el rastreo de fuentes oficiales y de archivos y de información sobre graves violaciones a los derechos humanos. También se recomienda a los estados la sistematización de tales archivos y dar a conocer a la ciudadanía de manera proactiva dónde y cómo pueden ser consultados. En Colombia, todas estas problemáticas en materia de archivos, todos estos mandatos, tienen razón de ser y digamos que dialogan con unas necesidades venidas de la ley, pero también venidas del propio contexto social. Pensemos nosotros que desde el año 2014, con la entrada en vigor de la política pública de transparencia y acceso a la información pública, se le da el mandato a las entidades del Estado de la amplia difusión en materia de acceso cuando nos hablamos de archivos referentes a las violaciones a los derechos humanos. También en Colombia han surgido archivos transicionales. Pensemos nosotros el mandato de la Jurisdicción Especial para la Paz, el mandato de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y todos los retos que implica el manejo de esa información. Pero además desde el año 2017, Colombia cuenta con un protocolo de gestión documental sobre archivos referentes a las graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y memoria histórica. Entonces lo que vamos encontrando
es que en nuestro país no es que todo esto que hemos dicho, estos principios, no es que esté en el plano conceptual, sino que dialogan con unos desarrollos normativos. Yo ahorita más adelante me voy a concentrar un poco en cómo esto se va concretando en el protocolo de gestión documental, que es una norma que puede ser entendida como un conjunto de recomendaciones para la sociedad civil, pero también es una norma de obligatorio cumplimiento para las entidades obligadas en materia, de acuerdo con la ley 594 del año 2000. Entonces, fijémonos que en el caso colombiano, por ejemplo, a partir de la ley de víctimas y de restitución de tierras, la ley 1448 del año 2011, hay por lo menos 4 disposiciones claves que vinculan las políticas de archivos con los derechos humanos y los mecanismos de transición. Primero, la ley habla directamente del deber de memoria, lo que a nivel internacional habíamos dicho se conoce como el deber de recordar. En este caso, nuevamente se recuerda, valga la redundancia, la obligación de preservación especial de los archivos. También, con ocasión de la ley de víctimas y el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas, se dice que el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Archivo General deben implementar un registro especial de archivos de derechos humanos, que debe implementarse en las entidades del Estado un protocolo de gestión documental sobre los archivos relativos a las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos encontrado cómo en los mecanismos transicionales en Colombia progresivamente se han implementado medidas de reparación que integran disposiciones sobre archivos. Esto lo encontramos en los jueces de tierras y también y lo vamos a encontrar ahora pues en todas las disposiciones referentes a memoria, que probablemente se vienen considerando como medidas de carácter restaurativo. Esto tiene una concreción, una concreción en esta norma, que es el protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado. Ese es el nombre técnico, un nombre extenso. Por eso aquí hablamos del protocolo de gestión documental para archivos de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Este protocolo es muy importante, fue expedido, como ya lo hemos dicho, de manera articulada por el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica en el año 2017 y fue posteriormente actualizado en el año 2022. ¿Por qué es importante este protocolo? Porque bueno, entre otras cosas, porque es como una norma concreta, específica para el caso colombiano. Y aquí vamos a encontrar unos principios de interpretación relativos a este tipo de archivos. Y un primer aspecto es que se construye una definición de esos archivos. Por ejemplo, en el contexto colombiano, con base en todos esos referentes internacionales, se dice que los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado son aquellas agrupaciones documentales que pueden ser de diversas fechas y soportes, materiales, reunidas o preservadas por personas, entidades públicas o privadas del orden nacional e internacional, cuyos documentos testimonian o contribuyen a caracterizar graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y hechos relativos al conflicto armado y su contexto. ¿Cuáles son algunos de ellos? Por ejemplo, propiamente las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, las acciones institucionales que se deriven de la denuncia de tales violaciones o las medidas de reclamación de atención humanitaria de las víctimas, los contextos locales, regionales y nacionales de desarrollo del conflicto, los perpetradores, las acciones de exigencia de los derechos desarrolladas por la sociedad o por las víctimas, las respuestas institucionales frente a las violaciones a los derechos humanos, los modos de vida, los proyectos familiares, sociales, políticos o comunitarios afectados por las violencias y los modos de resistencia de la sociedad frente al conflicto armado. Entonces, fijémonos que no hablamos solamente del hecho victimizante en sí, sino variables de contexto. ¿Qué hicieron las instituciones? ¿Qué hizo la sociedad? ¿Cuáles fueron los impactos que se tuvieron?
Bueno, ¿cuáles fueron las respuestas de las propias instituciones frente a las denuncias? ¿Cómo eran los modos de vida? ¿Cómo se transformaron los modos de vida de una población por efecto de las graves violaciones a los derechos humanos? ¿Cuáles fueron los mecanismos de afrontamiento? Todas estas son materias que constituyen o que conforman o están reflejadas en lo que se considera en el ámbito colombiano, de acuerdo con este protocolo, como archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Este protocolo también indica una serie de principios que deben tenerse en cuenta para tomar las medidas de gestión documental. Se indica, por ejemplo, que las normas en materia de archivos deben respetar los derechos humanos, no pueden ir en contra del marco general de normas en materia de derechos, que la forma de interpretarse las normas debe ser pro persona y pro víctima, favoreciendo los intereses de esclarecimiento y de justicia de las víctimas, que deben protegerse y salvaguardarse los archivos, que en la debida gestión y administración documentales son aspectos esenciales para garantizar las propias reparaciones de las víctimas. Se habla de la máxima divulgación, no olvidar que prevalece el principio de máxima divulgación cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario. El principio de buena fe, y es que los funcionarios públicos, las personas relacionadas con los archivos, tienen el mandato de facilitar, de poner a disposición de la sociedad esa consulta, que las entidades públicas en condiciones de autonomía y coordinación pueden suscribir convenios de cooperación y de colaboración en aras de implementar las mejores prácticas en materia de archivos, que deben preservarse los principios de procedencia, orden original e integridad. No es que haya que conformar otros archivos sobre graves violaciones a los derechos humanos, no. La idea es integrar las mejores normas de preservación, de acceso, de difusión, de protección a la producción documental preexistente y el respeto por los principios de la gestión documental como herramienta para la garantía de derechos y el principio de enfoque diferencial. Esto pone un reto y es que las instituciones públicas progresivamente deben ir reflexionando sobre cómo abrir las posibilidades de acceso a poblaciones heterogéneas, poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, en contextos de diversidad lingüística, cómo facilitar el acceso a este tipo de información tan relevante para la memoria. Como es todo un reto, el problema es de valorar e identificar cuándo se trata de estos archivos. Este protocolo nos habla de que las entidades públicas deben tener en consideración por lo menos tres principios o tres reglas o tres criterios de interpretación. El primero es el criterio misional. Dice que, por ejemplo, para implementar este protocolo, la primera tarea que deben asumir las entidades públicas es valorar si por misión, por mandato, están llamadas a tratar con este tipo de información relativa a las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. El segundo es el criterio de temporalidad histórica. El protocolo se acoge a la temporalidad de la ley de víctimas, indicando en cualquier caso que las medidas de reparación simbólica son mucho más amplias. Pero también se habla del criterio temático, y es que cada entidad tiene que revisar si su producción documental se refiere a todas las dimensiones que están integradas en la definición. Si encontramos hay graves violaciones a los derechos humanos, si ahí están reflejadas acciones institucionales derivadas de las denuncias, si hay información sobre contexto, sobre sus perpetradores, sobre las acciones de exigibilidad, sobre las respuestas institucionales o sobre los modos de vida y modos de resistencia de la población frente al conflicto. Aquí hay una tabla que yo les invito a que consultemos, porque esta tabla sintetiza algunas de las medidas que las entidades deben considerar para implementar este protocolo. Por ejemplo, la capacitación, la sensibilización de los funcionarios sobre la importancia de estos archivos, el uso adecuado de los instrumentos archivísticos, la implementación de las tablas de retención y las tablas de valoración documental, teniendo en cuenta las series y subseries que se refieren a violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Cómo eso se ve reflejado en los tiempos de retención, en los tiempos de conservación,
la sensibilización también y el desarrollo de las disposiciones de la Ley 1712, la actualización de los índices de información pública clasificada y reservada, la divulgación proactiva de la información, la adecuada implementación de técnicas de anonimización para cuando haya tratamiento de datos sensibles. Entonces, fijémonos que al final no se trata de unas normas distintas, sino la implementación de los más altos referentes en materia de salvaguarda, protección, acceso y divulgación, porque algunas de estas disposiciones ya están en la ley de acceso a la información pública, por ejemplo. Algunas claves para la implementación. Uno, incentivar la adopción de procesos e instrumentos que faciliten el conocimiento público y la difusión pública de los archivos. Lo que hablamos, la transparencia activa, que progresivamente las entidades vayan publicando qué tipo de información producen alrededor de la causa de los derechos humanos, de la garantía de derechos, e ir incorporando en la cultura de la planeación el reconocimiento efectivo de los instrumentos archivísticos, como la primerísima medida de organización y de conocimiento de la propia producción documental, el desarrollo de estrategias pedagógicas de acompañamiento y también de inspección y vigilancia, para que se respeten las reglas en materia de acceso, disposición de este tipo de archivos. La implementación de medidas orientadas a la gestión, organización y conservación de archivos, recordemos, debe preguntarse sobre la utilidad actual y futura de los archivos en materia de derechos humanos. Recordar en el ámbito institucional que las excepciones de acceso a la información son legales y constitucionales. Deben estar expresas en la Constitución o en la ley. Que las acciones de preservación y divulgación del patrimonio deben ser tenidas en cuenta, deben ser implementadas con base en las necesidades de territorios y comunidades. Esto, por ejemplo, pensando en el lugar preponderante que pueden tener medidas judiciales en este ámbito. Aquí habíamos dicho, promover o integrar medidas tecnológicas que amplíen la cobertura, que faciliten el intercambio y transferencia de la información, la exploración de alternativas que faciliten la preservación de las memorias en el largo plazo y la garantía de la autenticidad, la integralidad, la accesibilidad y disponibilidad de los archivos. Clave para estos propósitos, ir actualizando las medidas conducentes a evitar la destrucción, sustracción o falsificación de los archivos y las medidas orientadas a la identificación y localización de tales archivos. Esos son algunos de los elementos. Nuestra invitación en este caso es a revisar el protocolo, a analizarlo, a valorar cómo estamos frente a esas disposiciones generales, pero no olvidar justamente que se tratan de marcos internacionales que progresivamente el Estado colombiano ha venido implementando en aras de acompasar las políticas de archivo con las políticas en materia de garantía de derechos. Es clave, es vital en ese caso el protocolo como una norma que sintetiza, como una norma que da algún marco de actuación para las entidades obligadas. Y por supuesto, aquí es clave la colaboración y la transferencia de conocimiento tanto con organismos nacionales como con organismos internacionales. Esas son algunas de las ideas que les queríamos compartir el día de hoy. Y bueno, esperando que esta presentación sea sobre todo provocadora para seguir revisando y para seguir revisando estos referentes nacionales e internacionales que nos pueden dar mayores luces sobre cómo gestionar los retos que supone la gestión de información y de archivos referentes a las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Pues, doctor César Osorio Sánchez, queremos expresar nuestro agradecimiento especial en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por su generosa intervención durante esta videoconferencia. Bueno, para nosotros, como siempre, es un placer coincidir en estos espacios y de nuestra parte queremos insistir también en que como ente rector de la política pública en materia de archivos, toda la disposición para los diálogos, para la asistencia técnica, para la colaboración normativa frente a estos temas que son tan relevantes
para la garantía del Estado de Derecho. Gracias, doctor. Agradecemos igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Les informo que, una vez editada la grabación de la actividad académica, se cargará al portal de YouTube institucional para consulta de todos. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias que hemos realizado previamente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.